Hay mucha gente buena en el infierno. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Que no se trata de lo que haces, se trata de lo que sos. Sos un pecador. No entramos al cielo por el ser, no por lo que hacemos. Yo tengo un mensaje de parte de Dios que se titula Lo que ofende a Dios. Quiero hablar acerca de la práctica. El pecado es necesario comprender. ¿Qué es el pecado? El pecado es la naturaleza con la que nacemos. La Biblia le llama la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con la que vos sos culpable delante de Dios, no por lo que haces, fumar, jugar, robar, adulterar, engañar, mentir. Vos sos culpable ya porque sos un humano, pecador, no por lo que haces. Lo que haces, el pecado, las acciones malas, es la consecuencia de lo que sos un pecador. Es lo mismo que el cielo diga, está prohibido los cerdos, pero sí entran las palomas. Y vos sos un cerdo. Es decir que, ¿cuál es la acción de un cerdo? Se revuelca en el lodo, ¿verdad? Come basura, ¿no? Hace cosas horribles. Pero hace las cosas porque su naturaleza es esa. Si el cerdo ya no va más al lodo, si el cerdo comienza a comer comida vegetariana, comida limpia, ¿deja de ser cerdo? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Que no se trata de lo que haces, se trata de lo que sos un pecador. No entramos al cielo por el ser, no por lo que hacemos. Porque algunos piensan que se van a ganar el cielo porque dejaron de robar, dejaron de drogarse, dejaron de hacer cosas malas. No. Hay mucha gente buena en el infierno. El infierno va la gente buena también. Gente buena sin Dios. Porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es Adán. Adán era un pecador que hacía lo bueno y hacía lo malo. Hacía lo malo sin Dios, pero hacía también lo bueno sin Dios. Hacer lo bueno sin Dios es lo mismo que hacer lo malo sin Dios. Hay mucha gente que son buenos padres, que son buenos empresarios, que son buenos deportistas, son buenos para muchas cosas. Sin embargo, están condenados al infierno porque son gente buena que no tiene a Cristo. Porque lo que te salva, lo que te lleva al cielo, no son buenas acciones. Lo que te lleva al cielo es Cristo. Tener a Cristo es la salvación, no tener buenas acciones. Las buenas acciones en un hijo de Dios son la consecuencia, el efecto de estar con Dios, de tener a Cristo. Este es algo que la mayoría no entiende y de hecho seguro que te vas a levantar de acá, vas a volver a tu casa y te vas a olvidar de esto. Pero gloria a Dios a aquellos que atesoran y guardan la palabra. Pero yo no me quiero referir en esta noche acerca de la naturaleza pecaminosa, el pecado, el ser, lo que soy yo. Me quiero referir a las acciones pecaminosas que puedas identificar. La mayoría de los que están acá son nuevos creyentes. Son nuevos creyentes. Muchos de ustedes no tienen ni 1 año ni 2 años de creyentes. O ni 3 años. Y muchos de ustedes viven con ciertas prácticas que son pecado y no las saben identificar porque todavía no se enseñó. Tenemos mucha gente viviendo en pecado sin saber ellos mismos que lo que están practicando es el pecado. Y no lo hacen de malo, sino porque no saben, ignoran qué es. ¿Sabes que en la Biblia hay una lista de las acciones que ofenden a Dios? Por ejemplo, el pecado, te quiero decir, quiero empezar hablando de lo que no es pecado. En cuanto a acción, ¿sí? Ustedes, ¿cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Entonces vos fuiste limpiado, vos fuiste declarado justo por la sangre, es decir, declarado inocente legalmente. Y tenés que dejar que el Espíritu Santo
gobierne las áreas de tu vida donde no hay rendición. ¿Tu entretenimiento está rendido a Dios o es nocivo con aquello que te entretenés? Como por ejemplo el juego de las cartas. Ella rindió eso a Dios, porque se daba cuenta que al jugar, pues sí, no es nada malo, pero perdía toda su economía. Y no podía ni siquiera hacer algo en su casa porque su economía se iba a través de un juego que era pecaminoso, que ofendía a Dios. Entonces, ¿qué no es el pecado? Por ejemplo, alguien dice, yo tenía un compañero, yo trabajo en el colegio de abogados, y un compañero me dice, el pecado no existe, es cultural, me dice. ¿Cómo? Claro, me dice, para lo que es malo e ilegal en Argentina, por ejemplo, me dice, en Ámsterdam, Holanda, no lo es. Por ejemplo, vos te vas a Ámsterdam a un barcito y te podés fumar un cigarrillo de marihuana y no vas preso. Entonces, lo malo es cultural, me dice. Allá es bueno. Acá es malo. Pero allá, para la mente de la gente que vive allá, fumar droga no está mal. Vos no estás matando a nadie, no estás haciendo nada mal a nadie. Y cuando yo estaba en el mundo, yo mismo pensaba que lo malo que hacía estaba bien. Yo decía, yo tomo, yo bailo, yo me drogo, pero no le molesto a nadie. Y de hecho, esa planta de la marihuana la hizo Dios, decía yo. Entonces, si Él la hizo, yo la voy a consumir y eso no está mal. ¿No ve que así piensan los pibes? Pero esos patrones de pensamiento están llenos de ignorancia. Son pensamientos muy tontos. ¿Por qué? Porque son ignorantes, no conocen, no tienen entendimiento. Entonces, en Ámsterdam la droga es legal. Lo que acá es malo, allá es bueno. Pero quiero decirte que el hombre no es quien determina qué cosa es mala o legal o buena e ilegal, sino que es Dios con su palabra el que determina qué cosa está bien y qué cosa está mal. Por más que cambien las leyes y digan, dice, en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, eso ya se está cumpliendo ahora. Pero el que determina qué es el pecado, qué es legal y qué es ilegal, es Dios. Pueden torcer los códigos civiles, penales y de toda índole, pero la palabra no cambia. Y quiero decirte, el pecado no es algo cultural. El pecado tampoco es un error. El pecado tampoco es decir tengo un conflicto. Nosotros queremos minimizar el pecado. Ay, cometí un error. No, pecaste. Decirle, hay que llamar las cosas como son. ¿Tengo un conflicto? No, estás pecando. Odias a esa persona, no tenés un conflicto. Eso es pecado. No se puede minimizar el pecado. El pecado no es algo que podemos minimizar. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que pagar por el pecado. ¿Cómo pagó Cristo? A precio de sangre, de muerte, le costó la muerte. Por lo tanto, si vos minimizás el pecado, mirá lo grande que es el pecado, porque Jesús tuvo que pagar por ello. ¿Qué es el pecado? El pecado es romper los mandamientos de Dios, dice la Biblia. El pecado es todo lo que ofende el carácter santo de Dios. ¿Qué ofende a Dios? El pecado. ¿Qué destruye sus mandamientos? El pecado. La esencia del pecado, yo te voy a decir qué es la esencia, el corazón del pecado. Es una actitud independiente. Con cada pecado que vos cometés, le decís a Dios, yo me manejo como yo quiero. A mí no me manda nadie. Cada pecado que nosotros hacemos, le estamos diciendo a Dios, yo manejo mi vida a mi manera y que nadie se meta. Yo soy libre, yo soy independiente. El pecado es la persona que se maneja independientemente de Dios.
Es decir, en otras palabras, no depende de Dios para ninguna decisión de su vida. Solamente decide ella y nadie más. Se va a mudar, no opina a Dios, opina a esa persona. Va a conocer a alguien amorosamente, no pide guía de Dios, decide ella persona sola. No le pregunta, ¿será que esta persona para mi vida es de Dios? ¿Viene de ti, Señor? Se le abren puertas laborales. No le pregunta a Dios si es de Dios. Simplemente va y toma esa oportunidad. ¿Cuánto me están comprendiendo? El pecado es ser independiente de Dios. Ese es el pecado. Alguien que no dice, yo no quiero la guía. Yo soy adulto y sé manejarme solo. Y después viene acá la línea de oración. Me fue mal. Esa novia me engañó con mi mejor amigo. En el trabajo me echaron. Todo lo que era bendición, mi novia, mi trabajo, fue una maldición. No fue una maldición. La maldición es tu pecado, que vos tomás decisiones sin la consulta ni la guía de Dios. Ese es el pecado. Es decir, yo me manejo como yo quiero. Muy orgulloso, pero después pasa por esa puerta quebrantado. Y todo ese orgullo se viene abajo. Y muchas veces así tienen que conocer la voluntad de Dios. Muchas veces así tienen que conocer, lamentablemente. No seamos hijos del rigor. Seamos hijos de la gracia de Dios. Y eso fue lo que le dijeron Adán y Eva a Dios. ¿Qué le dijo Adán y Eva a nuestro Dios Padre? Nosotros queremos vivir a nuestra manera y no nos sujetamos a nadie. Necio, porque Él te hizo, Él te formó en el vientre de tu madre, te dio la vida y ahora no querés la dirección de aquel que hizo. Solamente Dios sabe cómo funciona tu mente, tu cuerpo y para qué propósito fuiste hecho. ¿Cómo no le vas a consultar? Y venir a Cristo, lo que hablamos en la última predicación, que yo hablé acerca de convertirse, qué significaba convertirse a Dios. Convertirse tiene que ver con esto, con de poner esa voluntad rebelde a la obediencia de Dios. Eso es convertirse. Yo le llamaría voluntad rebelde, ¿no? Al inconverso. Es decir, vivir como la persona quiere. Ahora quiero hablar acerca de eso, es lo que es el pecado en pocas palabras. El pecado es algo tan profundo, pero tiene definiciones simples como para poder entender la parte superficial de lo que es el pecado. Ahora quiero hablar acerca de que el pecado, esa independencia que tuvo Adán y Eva de Dios. Adán le dijo, come de todo acá, anda por donde vos quieras, una sola cosa te pido, ese árbol no lo comas, te vas a morir si comes. Tenía una sola cláusula, todavía no existían las 613 leyes de Moisés, no había Pentateuco, no había Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento. Había un solo mandamiento. No comas ese fruto, te vas a morir si comes eso. En Génesis, el trato que Dios tenía con la humanidad era el siguiente. Dios aparecía y desaparecía. Cuando Él aparecía, les decía, no coman, van a morir. Yo los amo, yo soy su Dios, yo los creé, bla, bla, bla. Pero los dejaba. Y en esa ausencia, ellos hacían lo que ellos querían. Vino la serpiente, ¿verdad? Vino Satanás y le dijo, así que Dios le dijo que si comen eso, ¿van a morir? ¿Sí? Y Eva le dice, no, podemos comer todos los árboles, pero menos ese. Y la serpiente le dice, ciertamente no van a morir. ¿Qué está haciendo la serpiente ahí? Está mintiendo, está tentando, pero está contradiciendo la palabra que dijo la autoridad que se llama Dios. Dijo, no. Lo pone como mentiroso a Dios. No vas a morir. Dios le dice, vas a morir.
¿Y Satanás qué dice? No vas a morir. Acá vemos otra vez qué es el pecado. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué hizo Eva? ¿A quién obedeció? A la serpiente. Dice que cuando le dijo, cuando vos comas vas a ser igual que Dios. ¿Sabe por qué Dios no quiere que vos comas? Porque en el momento que vos comas, Eva, vos vas a ser igual que Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Y es decir que le hizo desear. Le hizo desear. Y ella dice que miró. Y cuando miró, tomó. Y cuando tomó, comió. Ese es el proceso del pecado. Primero mirás y codiciás. En la mirada está el deseo. Segundo, ya dice ahí el apóstol Pablo, engendraste. Después, ¿qué? Accionaste. Dice, y tomó. Y después, ¿qué? Probó. Y el pecado dio a luz muerte. Es todo un proceso de gestación, de embarazo y de dar a luz algo que es del diablo. Ese es el pecado. El diablo viene a contradecir la palabra de Dios. Y el pecado también es no creerle a Dios. Porque Dios dijo, vas a morir. Y el diablo dijo, no vas a morir. Pero la mujer creyó a la serpiente. Es decir que parte del pecado es no creer la palabra de Dios. Cuando tú no crees la palabra de Dios, en cualquier momento pecas. Entonces, Dios tiene un trato. El mismo trato, yo le decía a los pastores, que Dios tiene en Génesis, lo tiene con nosotros. En Génesis, pareciera por lo que dice Génesis, lo veían físicamente a Dios. Hoy no lo vemos. Pero en Génesis hay algo que es extraordinario. Ellos veían a Dios. Y dice que Dios se iba. Y cuando ellos se iban, ellos manifestaban lo que eran. Y vos sabés que esta es la misma manera. ¿Cómo Dios está? ¿Cómo Dios nos deja? ¿Por qué nos deja solo? ¿Por qué nos deja con el diablo? ¿Por qué nos deja solo por un momento? ¿Cuántos son padres acá? Vos estás 24 horas del día, 7, todo cada minuto y cada segundo mirando a tu hijo. ¿O hay veces que lo dejas solo? ¿O hay veces que lo dejas solo? ¿Hay veces que lo dejas solo? ¿En el colegio? ¿En la casa de un amigo? ¿De una amiga? ¿O te vas a trabajar y queda en tu casa? ¿Y vos sos malo por eso? Vos cuando te vas de tu casa, te vas a trabajar y le decís a tu niño o a tu niña, mirá, no podés comer el chocolate que está ahí, el pedazo de torta, porque estás mal del estómago. Vos comés eso y te va a reventar. Y él se va a trabajar. ¿Está ausente Dios todo el tiempo? No. Dios dice que se iba. Pero también dice la Biblia que los ojos del Señor están en toda la tierra. ¿Para qué? Para mirar qué hace su hijo. ¿Como un policía? No, como un padre. Y algunos dicen, ¿por qué Dios dejó solo a Adán y Eva? No los deja solo. Los prueba. ¿Cómo está presente Dios en la ausencia física? ¿Cómo Dios está presente? Si ellos obedecían la palabra de, no serpiente, nuestro Padre nos dijo que si comemos morimos. Cuando ellos guardaban la palabra, estaban guardando ¿a quién? A Dios. Nosotros hacemos presente a Dios cuando estamos solos, cuando guardamos la palabra. Pero ¿sabés que muchos, o la mayoría, o todos, muestran realmente quiénes son cuando las cámaras se apagan, cuando los padres se van y cuando se cierra la iglesia y llegas a tu casa y no hay nadie? Tu comportamiento en ese momento donde nadie te ve, eso es lo que verdaderamente sos. Lo que vos sos cuando no hay ojos. Pero eso es un engaño tuyo porque sí hay ojos.
están los ojos de Dios. Lo que a vos haces cuando nadie te ve, eso es lo que sos. Y ahí se revela si vos tenés presente a Dios a través de la palabra en obediencia, o si te importa un bledo guardar la palabra y hacer presente a Dios. Así como esa mamá y ese papá vigilan a su hijo por la camarita mientras están trabajando. Ven que su hijo llega a la heladera y ahí dice no, dice ajá. El papá y la mamá dice, yo estoy presente ahí a través de la orden que le di. De la misma manera nosotros hacemos presente a Dios cuando guardamos la palabra. ¿Usted quiere a Dios todo el 24/7 en su vida? Guarda la palabra. Obedezca la palabra. Yo le decía a los pastores, la única cláusula o la única virtud en el jardín del Edén, ¿sabe cuál era? La obediencia. Dios nos está diciendo, yo le decía, pastores, Dios nos está diciendo con Génesis, vuelvan a los principios, porque Génesis significa principios, Génesis significa orígenes, Génesis significa lo primero de lo primero. Dios nos está llamando y nos está diciendo, vuelvan a lo primero, a lo que Dios quiere primeramente más que nada. Quiero obediencia. En uno de los libros de los profetas menores dice, no quiero su boca llena de alabanza. Aborrezco sus cultos. No me gustan sus canciones que me cantan. ¿De qué les sirve adorarme y decir, Dios, te amo esto, si cuando vos te vas de acá vas a pecar? Dice el Señor, no quiero sacrificios de adoración que me podés dar. Yo quiero obediencia. Vos como papá, ¿qué querés de tu hijo? Obediencia. No te importa si tu hijo te dice, ¿sabes qué? Casi más no lo como. Yo tenía un deseo de no comerlo. Eso no importa, los deseos, los pensamientos, todo lo que está en el plano imaginario, no importa. Lo que a Dios le importa es la obediencia. Vivimos en una nube. No, ¿sabes que yo tengo mucho deseo de empezar el gimnasio? ¿Sabes que yo siempre quise dedicarme a hacer esto? Pará. ¿Te anotaste? No. ¿Hiciste esa carrera que querés? No. Por más que vos digas que vos querías, que vos deseabas, que era algo que a vos te gustaba, no sirve. Si no lo activás, no lo obedeces, no lo cumplís, no sirve nada todos esos buenos deseos o pensamientos. En la Biblia lo que Dios pide es hacer. De eso se trata. No es lo mismo pensar, decir, yo la quiero tanto a mi mamá y este año estuve a punto de ir, pero bueno, no se dio. Vos vas a ser un buen hijo con tu mamá cuando vos la vayas a ver, cuando vos la abraces. No cuando yo tenía el deseo, yo tenía las ganas, la amo tanto. Mentira. La obediencia, Dios quiere la obediencia. Hay que salir del hablar tanto y hacer, se trata de hacer. Ese es el pecado. Las acciones fuera de Dios. Las acciones fuera de la voluntad de Dios. Te voy a decir cuáles son las consecuencias del pecado. El pecado destruye la vida espiritual. Génesis 3, 23, 24. Vamos a leer. ¿Qué dice? Entonces Dios el Señor, por pecar, ¿qué le hizo? Lo expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Escuche bien, el pecado ahí tuvo consecuencias eternas. ¿Cuál fue la consecuencia? Quedó el ser humano expulsado de la presencia de Dios. Por eso Romanos 3
20 dice que todos pecamos y quedamos destituidos, pero una mejor versión dice quedamos cortos, no alcanzamos la gloria de Dios. El pecado te separa de Dios. Esta es la parte más fuerte del pecado. No es obedecer a Satanás, no es tener una mala acción. La consecuencia más fuerte es la pérdida del ser más glorioso que es Dios. La separación de la relación directa con Dios. ¿Esto también le sucede solamente a Adán y Eva? Nos sucede a nosotros. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos hace sentir totalmente separados de Dios. Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Ves? Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escucharte a vos. Tu pecado hace que Dios no te escuche. ¿Por qué? Porque decís una cosa, pero al pecar mostrás otra. Entonces Dios dice, es un hipócrita. Dice que va a hacer una cosa, pero después no lo hace. Entonces yo al hipócrita no lo escucho. Dios dice, al soberbio lo mira de lejos. Pero el humilde, el quebrantado, el arrepentido, ese atrae a Dios. El pecado le da entrada también a algo que se llama muerte. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, ¿qué entró? Que cada vez que pecas, ¿sabes lo que se produce? Se produce muerte espiritual en tu vida. Orabas, dejas de orar. Meditabas la Biblia y la leías, dejas de hacerlo. Congregabas, ya no congregas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado apaga, destruye, arruina la vida que te lleva a ser un ser espiritual. Todos los elementos y los medios por los cuales vos llegás a ser una persona llena del Espíritu Santo se apagan. ¿Hay pecado en tu vida? Entonces te va a apagar espiritualmente. Perdés, otra consecuencia, perdés la comunión con los hermanos. Cuando vos pecás, vos te sentís sucio, te sentís culpable y hay un sentimiento de vergüenza muy fuerte. No querés que nadie se te acerque y mucho menos alguien de la iglesia. ¿Por qué? Porque en tu mente te dice, sos culpable, cara dura, sos un sucio, sos un perverso, cometiste lo malo y ahora ¿cómo vas a adorar a Dios? Y eso, el pecado te habla, no te habla Dios, te habla el pecado. Y eso te hace sentir tan mal que vos decís, no, a la iglesia no voy. ¿Ves? Por eso que la Biblia dice, el pecado te separa de Dios. No es que Dios te separa, el pecado te separa de Dios. El pecado también es como una emoción, un sentimiento que trae culpa y vergüenza. Y estos dos sentimientos, acá no hay ningún ser humano en la tierra que los sepa manejar. No hay. Son dos sentimientos muy fuertes, la culpa y la vergüenza. No lo podés manejar, por eso necesitas la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a ver una lista, hay como 3 listas en la Biblia acerca de lo que es pecado. Yo agarré una, que es la más corta, que dije, me voy a agarrar de esta. Vamos a ver el listado de cuáles son las acciones que ofenden a Dios. Vos tenés que conocer, por lo menos de manera básica, cuáles son las cosas, las acciones que ofenden a Dios. ¿Sí? Dijimos que es el pecado, romper los mandamientos de Dios, y el pecado es todo lo que ofende el carácter santo de Dios. Todo aquello que lo insulta a Dios. Y si vos querés estar cerca de Dios, tenés que aprender a no pecar. ¿Ok? Tenés que aprender a identificar qué es el pecado, para que no pierdas esa comunión con Dios. Muchos de ustedes
como dije al principio, muchos de ustedes son personas nuevitas en el camino de Dios. Conocen poco y hasta nada algunos. Y muchos de ustedes viven en pecados y no se dan cuenta que están en pecado. Pero yo no quiero que vos sigas viviendo así, que te perpetúes en eso, sino que vos puedas decir, oh, yo estoy practicando esto no le agrada a Dios, voy a comenzar a hacer algo al respecto con esto. Como yo les comentaba, yo era recién convertido, Dios me llenó del Espíritu Santo, me salvó por su sangre, por su gracia, pero salía de la iglesia y me iba a bailar. Me emborrachaba, llevaba al Espíritu Santo al baile. Yo imagino al Espíritu Santo, ¿para qué me trae acá? El Espíritu me aguantaba a mí. No me disfrutaba, me tenía que aguantar hasta que yo entendiera qué cosas eran las cosas que ofendían a Dios. Tal vez vos practicás alguna de estas cosas que voy a leer ahora. Vos tenés que saber cuál es la que te toca a vos. Ahora yo voy a tirar una lista. Y ustedes tienen que identificar cuál es la que te pega a vos. Y decir, esta noche yo lo renuncio. Esta noche yo lo confieso. Yo en esta noche me aparto de esa práctica. Amén. Porque, ¿de qué se trata todo este culto? Además de adorar a Dios, se trata de poner en práctica la palabra. Gálatas 5, 19 hasta el 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Recuerden, no está hablando del ser, sino de las obras, las acciones de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa sos vos. Escuchá, la naturaleza pecaminosa sos vos. Pero vos tenés acciones. ¿Cuáles son las acciones de esa naturaleza que ofenden a Dios? ¿Me están comprendiendo? Bien. Se conocen bien. Primera, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Este es la primer fila. Inmoralidad sexual, Reina Valera traduce fornicación, pero está mejor traducida esta. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Estas tres tienen que ver con el área sexual. Quiero leerte algo. Reina Valera dice fornicación. Viene de la palabra porneia. Esa palabra porneia es una palabra griega, ¿sí? De lo que hoy conocemos como el porno, ¿sí? Esa es una palabra griega. Porno significa perversión, doblado o torcido. Eso significa. ¿Qué nos quiere decir? Que lo que usted está viendo en esa película, en ese video, es la sexualidad como torcida, es una sexualidad doblada, es una sexualidad, no es natural. Lo que muestran las películas, ¿es común? No, nadie tiene ese tipo de relaciones tan fantasiosas, tan locas. Que es irreal lo que te están mostrando. Por eso genera una adicción, porque te están mostrando algo que no es. Por eso muchos jóvenes se sienten impotentes, porque las mujeres que te muestran parecen insaciables y los hombres que te muestran parecen superdotados. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Pero eso es la vida común de todo el mundo? No. Por eso la palabra porneia o fornicación, mejor traducida en Nueva Versión Internacional como inmoralidad sexual, tiene que ver con el sexo torcido, doblado, pervertido. En otras palabras, no es el diseño de Dios. Dios para la sexualidad tiene un diseño y no es ese. Eso es lo que el mundo te muestra, pero Dios tiene otro diseño. Es decir, otra manera, otra forma, el cual vos tenés que conocer cuál es, para que tengas una vida sexual pura, íntegra y que agrada a Dios. Otra cosa es que la fornicación en la iglesia siempre se la asoció
con el sexo prematrimonial. Vos le decías a un joven, están en fornicación. Había una parejita, ¿no? Eso están en fornicación. ¿Qué significaba? Es un lenguaje de la iglesia. Están en fornicación. Los jovencitos esto. Lo que quieren decir los cristianos es que tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales. Ahora, fornicación no significa eso. Fornicación significa lo que dice la NBI. Inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad? Inmoralidad es el espectro de todo lo que dentro de la sexualidad está pervertido. Como por ejemplo, fornicación, incluye la fornicación, incluye las relaciones prematrimoniales. Adulterio, ¿qué es adulterio? La sexualidad pero extramatrimonial. El incesto, ¿qué es el incesto? ¿Saben? El que tiene relaciones pero con parientes. El homosexualismo, eso ya lo saben qué es del mismo sexo, hombre con hombre. El lesbianismo, ¿saben lo que es? Mujer con mujer. La prostitución, el sexo por dinero, es como una venta, como un trabajo. La pedofilia, con menores de edad. La zoofilia, con animales, eso lo habla la Biblia. Y podemos decir masturbación, un montón de prácticas sexuales, todo eso es la inmoralidad. Dentro de la inmoralidad sexual se encuentran todas esas cosas. Lamentablemente, los pastores han enseñado que fornicación simplemente es el sexo prematrimonial. Y no, es más que eso. Entonces, todas estas cosas, escuchen bien, es pecado. Pero yo me quiero tomar unos minutos nada más para hablar precisamente de aquello que la iglesia interpreta como fornicación y adulterio. Es decir, que lo que el profeta quiere hablar, guiado, creo yo, por el Espíritu Santo, es el tema del sexo prematrimonial, pero también del sexo extramatrimonial. Porque el diablo es ingenioso. Usted cuando es creyente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Para no ofender a Dios y mantener esa relación con Dios viva y no caer en el pecado y en la condenación. Y acá yo quiero que cada uno de ustedes pueda identificar qué cosa es lo que Dios te está mostrando. Dios te va a mostrar algo que está mal, pero no para hacerte sentir pecador, sino para que eso se corte en tu vida, para liberarte de eso y para que agrades a Dios. No es para traer condenación, sino para detener la condenación. Mi pregunta es, ¿Dios es dueño de tu vida sexual que tenés? ¿O en esa área vos te manejás como yo quiero? Como Adán y Eva. O sea, esta parte sí, no, pero esta parte no. Acá. Y dijimos que el pecado es vivir independiente en esa área de Dios. Entonces recuerden la predicación pasada que el diablo ocupa esas áreas no rendidas al Espíritu Santo. Y cuando no están rendidas, es un área donde gobierna la tiniebla. Y desde esa área de pecado que se atrinchera los demonios ahí, desde ahí te va a boicotear tu bendición, Satanás. Es un autoboicoteo a vos mismo. Como comentaba la hermana, ¿no? El área de entretenimiento eran las cartas. Pero por esa área no rendida a Dios. Mira vos decís algo tan banal como el entretenimiento. Ahí, como no estaba rendido a Dios, ahí se metió el diablo. Y por el entretenimiento de las cartas, perdía su economía. Ella decía, yo ganaba bien, pero a los 2 días yo no tenía más plata. ¿Ves? Vos recibís bendición de un área, pero se te va por otra área que no está rendida al Señor. El área económica sufría porque el área de entretenimiento no estaba rendida a Dios. Vamos a leer la palabra. Dice, los alimentos son para... Bueno, la segunda parte. Y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo, acá, esta parte, el cuerpo no es para la ¿qué? Para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Te das cuenta? Ahí nos está diciendo claramente que tu cuerpo
no es para todas esas perversiones. No fue creado, no fue diseñado para todas esas perversiones. ¿El cuerpo para qué fue creado? Primero, ahí ya nos tira una, para Dios. ¿Y Dios qué diseño le dio al cuerpo? O a los genitales, vamos a hablar directamente. Le dio la orden de multiplicarse, de tener hijos, de llenar la tierra, para formar una familia. Y esa familia, esos hijos que están alrededor de tu mesa, adoren a Dios. ¿Te das cuenta que la sexualidad en el plan de Dios tiene propósito? ¿Dios te dio la sexualidad para que lo disfrutes? Sí, la sexualidad no es del diablo porque Dios la dio. Muchos piensan que el sexo es del diablo. No, el sexo fuera del diseño de Dios, eso es del diablo. Pero la sexualidad dentro del matrimonio, eso es hermoso. Eso es de parte de Dios. Porque ahí vos cumplís el propósito de honrar a Dios, de formar una familia, de tener hermosos hijos, de servir al Señor como familia. ¿Te das cuenta? Usted tiene que volver al diseño de Dios. Dejar el diseño del diablo, de andar acostándose con uno, con otro, con otro. Eso se tiene que cortar. Si hay alguien así acá, eso debe cortarlo. Porque recién leímos que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Dice, el Espíritu Santo, hermano, no te llena de la cabeza hasta la cintura nada más. No, el Espíritu Santo llena todo tu cuerpo, todos tus miembros. No tiene que estar rendido solamente tus manos y tu mente. Todo tu cuerpo, tu área sexual tiene que estar rendida a Cristo. Porque si no, los demonios desde ahí te van a agarrar. Entonces las relaciones prematrimoniales, como vemos, no están aceptadas por Dios. Eso es pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que quebranta los mandamientos de Dios. Según una estadística, estuve leyendo en un libro de un pastor que es sexólogo, el 90% de parejas cristianas tiene relaciones prematrimoniales. Las parejitas que quieren formarse como un día futuro matrimonio, el 90%, es un montón, casi toda la iglesia, tienen relaciones prematrimoniales. Es una estadística cristiana. Y según un estudio, en la década de 1950, se decía que el 50%, esa es otra estadística, le voy a leer, sigo leyendo la otra, me confundí. Hace 30 años, los jóvenes o las parejitas que querían formar un matrimonio, cuando se conocían, tardaban en tener relaciones, dice este sexólogo, porque hizo una encuesta a muchas iglesias, y la mayoría de los cristianos, en los años 90 le estoy hablando, decía que tenían relaciones a los 8 meses o a los 12 meses, al año. Hoy, año 2025, las parejas cristianas, en menos de un mes, ya tienen relaciones, sin haberse casado. No lo digo como una condenación, lo digo como una realidad que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Si estás teniendo relaciones prematrimoniales en esta noche, cortá. Decir, pero yo siento cosas, cortalo. En esta noche tenés que levantarte y hacer una oración de confesión, una renuncia radical contra el pecado y decir, yo corto esto en mi vida y el Señor te va a salvar. ¿Por qué? Porque ahí hacemos presente a Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Guardando la palabra. Ahora quiero hablar del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Otro pecado que está en el listado de Primera de Corintios. Este es Gálatas, pero en Primera de Corintios está el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Son las relaciones extramatrimoniales. Es decir, que cuando la esposa o el esposo tienen relaciones con otro o con otra. Es una de las crisis que trae más devastación al matrimonio. Es uno de los pecados que muy pocas veces eso se arregla. Y si se arregla, no es lo mismo la pareja otra vez. Entonces, acá sí, según un estudio del año 50, se decía que el 50% de los hombres
casados habían ya sido infieles, aunque sea una vez. El 50, es decir, la mitad de la población de un país es infiel a su esposa. En 1972 se hizo el mismo estudio en todo el país y afirmaba que ahora ya no solo los maridos, sino que las mujeres, el 10% del país que eran casadas, habían sido infieles a su marido, mientras que los hombres el 30%. Hoy en día, las mujeres, año 2025, las mujeres casadas, sean cristianas o no sean cristianas, son infieles a un 13 a un 70%, de 13 a 70% las mujeres. Y los hombres del 30 al 75 y 80% son infieles. Más de una vez. Estoy hablando de gente casada. Esto, otra vez, tengo que decirlo claro, es pecado. El adulterio es un pecado tan devastador que los matrimonios no se vuelven a levantar. Donde hay infidelidad, es muy difícil volver a que sea todo lo mismo. Solamente el óleo de sanidad del Señor, el perdón y el verdadero arrepentimiento puede llegar a reconstruir esa familia otra vez. Hay dos tipos de infidelidades: la infidelidad ocasional y la infidelidad constante. La ocasional casi siempre se da por desgaste de la pareja. El marido deja de ser amoroso, cuidadoso, no tiene detalle con su esposa, tampoco hay relaciones entre ellos, relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay eso? Cuando no encuentro adentro, ¿dónde busco? Busca afuera, ¿verdad? Entonces, yo fui pastor en otras iglesias muchos años, copastor y líder. Y muchas mujeres que caían en adulterio simplemente querían de su marido. Ellas no querían adulterar, pero simplemente caían en adulterio con un compañero, casi siempre era con un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente querían recibir un abrazo. Querían sentirse amadas. Y eso no recibía del marido. Marido, tenés que tener detalle con tu esposa. Porque lo que no recibe tu esposa en tu casa, el diablo le va a poner para que reciba afuera. Pero esa mujer no queda exenta de pecado, no es una víctima, esa persona, esa mujer es responsable de su pecado también. Frecuentemente, la infidelidad frecuente, eso ya ocurre con una atadura, por una atadura. Alguien que tiene un amante, alguien que tiene, que consume mujeres. Yo he conocido ministros, hasta pastores, que frecuentaban prostitutas. Ministros de Dios, líderes. Pero eso ya tiene que ver con una atadura. ¿Qué es una atadura? Algo que ya se vuelve una dependencia. Hay un ligamento espiritual, hay un factor espiritual, hay un factor demoníaco. Ahí ya se está metiendo otra cosa. Primera de Corintios 6:15, ¿qué dice? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás, dice, ¿no? Jamás. Y si vos sos un hombre que está teniendo una relación extramatrimonial, o una mujer que está teniendo porque tu marido te olvidó, o tu mujer, como no quiere tener relaciones con vos buscás afuera, yo te digo, esta es la noche para vos decirle basta a ese pecado. Es un pecado oculto. Hay que decirle basta. Yo no te voy a apuntar con el dedo. Yo no te voy a decir quién es adúltero. No. Que hoy puedas venir acá al altar y derramar tus lágrimas. Venir acá a la línea de oración y ser liberado de eso. Porque hoy dijimos vamos a poner en práctica la palabra. Hoy vamos a poner nuestra comunión con Dios primero, que es lo más importante. Segundo, la lista de Gálatas 5, veamos. Verso 20.
Otros pecados, idolatría y brujería. Recién vimos pecados del área sexual. Ahora tenemos los pecados de idolatría y brujería. Estos son pecados del mundo espiritual. Esto ya tiene que ver con lo espiritual. La idolatría sustituye el culto a Dios con imágenes de cualquier cosa creada. Vamos a Romanos 1, 23 y 25. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por ¿qué? Imágenes que eran réplicas del hombre. ¿Qué hace el catolicismo? Perdón si hay un católico acá, pero yo te tengo que predicar la verdad. Yo no quiero herir la fe de tu abuelita, ni de tu mamá, ni de tu tía. Yo quiero hablarte la verdad. Yo también era católico, pero era tan idólatra, era como tan pecador. Porque yo tenía acá la virgencita acá, pero fumaba terrible porro. Tenía la virgencita acá, pero era un recontra fornicario. Tenía la virgencita acá, pero terrible mentiroso era yo. Terrible ladrón, drogadicto. La idolatría no te salva. La Virgen no murió en la cruz por vos. ¿Sabés quién murió en la cruz por vos? Cristo murió por tus pecados. No la Virgen, no el santo, no Gauchito Gil, nada de eso. ¿Qué sigue diciendo ahí? Y cambiaron, ¿ves? ¿Qué es la idolatría? Cambiar la gloria de Dios por imágenes que son réplicas del hombre mortal. También réplicas de aves. Hay países donde se adoran las aves. ¿Qué más? De los cuadrúpedos. Por ejemplo, en la India se adoran las vacas. De los reptiles, como China, se adora el dragón. ¿Qué es la idolatría? Es cambiar el culto a Dios por cosas creadas a la imagen de la creación. Es adorar lo creado. Eso es idolatría. Idolatría también no tiene que ver con religión. Tiene que ver con quitarle la adoración a Dios y dárselo a algo creado, a un ser creado. Por ejemplo, a Maradona. Ese puede ser un ídolo. Una banda de reggaetón, un cantante, tu cantante favorito. Ese puede ser un ídolo. Tu dinero, tu trabajo, tu familia puede ser un ídolo. No necesariamente tiene que ver con lo religioso. ¿Adoración qué es? Adoración es todo lo que me lleva mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero. Todo lo que yo estoy pensando y haciendo para eso, eso es tu ídolo. Idolatría es adorar lo creado. ¿Y brujería qué es? Brujería es culto a las tinieblas. Idolatría es culto a las cosas creadas. Y brujería es culto a las tinieblas. Brujería viene de la palabra, una palabra griega que es farmakeia, que significa, hoy en castellano es la farmacia, lo farmacéutico. Porque antiguamente, bueno, al día de hoy también sigue, ¿no? Los chamanes, los brujos, lo que hacen invocaciones de espíritu malo, hacen una pócima, una droga, con eso y se van literalmente a otro mundo. Vos sabés que cuando vos te drogás, los drogadictos tienen acceso al mundo de las tinieblas. Los que fuman marihuana, los que se drogan con éxtasis, los que se drogan con cocaína, con LSD, con todas estas cosas, ven demonios, ven sombras, en sus sueños son atormentados, escuchan voces. ¿Por qué? Porque todo lo farmacéutico, lo que es droga, te introduce de manera más rápida al mundo espiritual. Por eso, el que se droga, los pibes que están en la esquina, están embrujados. Eso es brujería, ellos están embrujados. Porque la droga te mete en otro mundo. Ellos tienen demonio también, sí, tienen demonio. Los drogadictos viven en el plano de las tinieblas. Y el idólatra en el ámbito del mundo. Buscan lo mundano. Ambas cosas son pecado. Y ambos son pecadores. Ambos son enemigos de Dios. Y ambas cosas ofenden el carácter santo de Dios. Un ídolo es todo aquello que roba la adoración a Jesús. Bueno, acabamos de ver los pecados sexuales. 2 pecados sexuales o 3. 2 pecados espirituales, idolatría y brujería. Y ahora vamos a ver los pecados
del corazón. Odio, sigue diciendo, verso 20, después de brujería, que dice, odio, discordia, celos y arrebatos de ira. Esto lo busqué en el diccionario. Mire, odio, ¿sabe lo que es el odio? Es antipatía hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Cuando vos decís, ¿cómo lo odio a fulanito? Eso es pecado. ¿Cómo odio este lugar? Eso es pecado. Un creyente no puede tener odio. Un creyente fue diseñado para amar a sus enemigos, no odiarlos. Si usted odia, usted no es creyente. Por ejemplo, algunos odian la institución de la iglesia. No, yo todo bien con Dios, pero yo odio la iglesia. Son todos, los pastores te sacan plata, ahí adentro son todo hipócritas, se hacen los santos pues son todos pecadores. Hay gente que odia la institución, dice, la institución organizada. Yo con Dios estoy bien, nadie tiene problema con Dios. Pero hay gente que odia la iglesia, la institución, el que esté organizado, el que haya cabezas, el que haya líderes, que haya gente que los mande. ¿Por qué? ¿Por qué se van al catolicismo esa gente? ¿Saben por qué? ¿Por qué se van al Buda? ¿Por qué se van a estas religiones hinduistas? Porque esos dioses no le piden nada, pero Dios te pide obediencia. Y eso a la gente no le gusta. La gente quiere Gauchito Gil. Claro, porque el Gauchito Gil, terrible borracho, terrible ladrón. Y los pibes quieren eso. Los pibes no quieren venir a la iglesia porque saben que Dios quiere obediencia. Por eso ellos odian la iglesia, odian los pastores. Y las personas que tienen odio son pecadores. El odio es pecado. Segundo pecado, discordia. Acá yo me sentía medio como, esto no es mi tierra. Digo, ¿qué es la discordia? La discordia es la mala disposición con la gente. ¿Viste esa gente que vos le decís, ¿me traes el coso? Discordia. ¿Qué discordia? Mala disposición con la gente. Siempre está en desacuerdo. Le decís, ¿viste qué bien que quedó? No, no quedó tan bien. Si lo ponían allí iba a quedar mejor. ¿Viste cuando decís, nada le viene bien? Declare conmigo, la discordia es pecado. Usted no puede estar siempre en sentido opuesto. No significa que tengamos diferencias de ideas. Significa que es una actitud constante, es un estilo de vida. Hay gente que hizo un estilo de vida, la discordia. Estos son pecados del corazón. El odio, el ser una persona discordante. Eso es pecado, hermano. Otro pecado más, celo. ¿Cuántas celos hay acá? Ese pecado, hermano. No, el celo con fundamento. ¿Viste un guiño? ¿Viste a tu marido en Northside ahí? Bueno, lo viste. Pero el celo infundamentado porque simplemente sos insegura o porque tu imaginación te lo dice, eso es pecado. Ser celoso sin tener una prueba, un video, una foto, un testimonio bien claro, eso es pecado. Pero no se refiere al celo, en esta lista no se refiere al celo amoroso. Se refiere al celo como cuando vos tenés un interés extremo hacia alguien o hacia una causa. Puede ser el evangelio también esa causa. Algo político. O sea, está asociado al fanatismo, a la autosuficiencia y a la justicia propia, ese celo. ¿Viste cuando decía, Pablo era celoso de la doctrina? Terrible pecador era. ¿Viste esa gente que dice, porque yo soy celoso de Jehová? Cuando la gente que me dice así, celoso de Jehová, como que ellos quieren salvaguardar la presencia de Dios, a Cristo y a la iglesia. Ahí hay pecado, hermano. ¿Sabe qué? Ahí hay orgullo, autosuficiencia, justicia propia. Ese celo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Era un celo pero no conforme a Dios. Declare conmigo, pecados del corazón. Odio, discordia, celo. Ahora vamos a ver uno de los más fuertes, arrebato de ira.
¿Cuánto acá tienen ese arrebato de ira que de repente está así? ¡Ah! Y después te habla, no, porque la cosa en esa... decir, no. Esta persona tiene un problema de ciclotímico, ¿no? Tiene una doble cara, doble ánimo. La persona de doble ánimo dice que es como una ola del mar. El viento le lleva para cualquier lado. Está hablando bien y de repente grita, se enoja, revolea. Yo tenía familiares. Le falta un poco de sal. Me agarró así el plato, me lo partió contra la pared. Me salpicó todo el arroz caliente en el ojo. Arrebatos de ira. Llegás a tu casa y le pegás de repente a tu mujer. Arrebatos de ira. ¿Qué significa arrebato de ira? Hay gente que cualquier cosa la enoja. No puedes vivir así. El arrebato de ira es precedido por una actitud de enojo constante. Una actitud discordante, constante. Y hay algo, un puntito que no te gustó y ahí explotás. Esto puede desatar, escucha bien, la ira, el arrebato de ira es una reacción emocional tan intensa y tan descontrolada que eso puede desembocar en una agresividad y en una violencia que llegue a matar a alguien. La discordia, el odio constante va a detonar un arrebato de ira. El arrebato de ira va a golpear o va a pegar. Y ahí vas a matar a alguien o ese alguien se te levanta y te mata a vos. Eso es pecado. El que tiene arrebato de ira y revolea vaso, revolea plato, que le levanta la mano a su mujer sin avisar nada, porque sí, porque algo no le gustó, eso es pecado. Y hoy, en esta noche, si vos sos un marido que sos así, sos una esposa que sos así, sos un cristiano que sos así, hoy lo tenés que rendir a Dios. ¿Sos de pegar portazo en tu casa? ¿Cuántos pegan portazo en su casa? Y se van. Arrebato de ira. Escúchame bien, eso es pecado. Te tengo que decir, eso es pecado. Estás ofendiendo a Dios. Y después querés venir a servir a Dios. No es así. Ese arrebato de ira es pecado. Son pecados del corazón. Cosas que no están rendidas a la voluntad de Dios. Y yo pensaba, ¿qué detona? ¿Qué detona el arrebato de ira? La persona irada, ¿sabes por qué está irada? ¿Por qué está enojada? Porque le cuesta, no es creyente, le cuesta creer en Dios. Porque si es creyente, por ejemplo, va a entregar un trabajo y tiene un obstáculo. Pero loco, está creyendo que su trabajo depende de él. Pero como se le atravesó ese auto y piensa que le va a atrasar y va a llegar tarde y va a perder el premio y qué sé yo, que esto, que el otro, ya no está confiando en Dios. El arrebato de ira revela autosuficiencia, orgullo. Porque el que tiene paz con Dios dice, yo no puedo controlarlo de afuera. Esta persona, esta circunstancia, este episodio de la vida me obstruye, no me deja avanzar. Esta persona me irrita, yo no la puedo controlar. Tenés que descansar en Dios y creer que Dios va a hacer la obra en vos, en tu trabajo y en esa persona. Eso es la fe. Es creer que Dios está en toda circunstancia conmigo. Y el que cree, ¿tiene arrebato de ira? ¿Por qué? Porque está confiado de que por más obstáculo que haya, la bendición le va a llegar. Ahora vamos a ver pecados interrelacionales que ya tienen que ver con la convivencia, tiene que ver con mi prójimo. Porque la lista del apóstol están bien en orden. Pecados sexuales, pecados espirituales, pecados del corazón y ahora pecados interrelacionales. Vamos a ver verso 20. Después de arrebatos de ira, ¿qué dice? Rivalidades. Eso no lo podés tener vos solo. Necesitas alguien para pelear. Rivalidades
disensiones o divisiones y sectarismo y envidia. Presta atención, acá no quiero irme entre las ramas, quiero ser puntual. Rivalidades, divisiones, sectarismos, envidia. La rivalidad, ¿qué es la rivalidad? No es la misma rivalidad deportiva, que es sana, que es por un premio natural. La rivalidad tiene que ver cuando vos te comparás con el otro y lo querés superar. Y ahí entra la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Vos sabés lo que es la envidia? Otro pecado interrelacional. La envidia es ponerme triste por el bien y el progreso del otro. Qué feo esa persona, ¿no? Que se ponga triste porque a vos te va bien. O al revés, que te pongas vos triste porque al otro le va bien. Eso es envidia. Entonces, el envidioso necesita rivalizar, ponerse al lado y pelear con el otro para tener un auto mejor, una casa mejor, una esposa más linda, un ministerio más grande, una célula más grande. Si lo aplicamos a la iglesia, ¿cómo sería una rivalidad? Que los pastores acá no estemos peleando a ver quién tiene los dones más grandes. A ver quién Dios le usa más. Eso es rivalidad. En una zarza, a ver cuál es. Ese líder tiene 5 miembros y yo tengo 30. Yo me siento mejor. Eso es rivalidad. Y por la rivalidad viene otro fruto. Disensiones. ¿Qué son las disensiones? Las divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Estos son pecados interrelacionales que al relacionarme peco. Y también tienen que ver siempre con lo mismo, con la naturaleza pecaminosa, orgullosa, autosuficiente, ¿no? Pero también que hay un sentido de que no puedo, no llego. Hay gente, hermano, que cree que pierde cuando al otro le va bien. Está cegado por el diablo. Cuando a tu hermano le va bien, a vos te va bien. Si a José le va bien, a mí me va bien. Si a los pastores le va bien, a mí me va bien. ¿Por qué? Porque somos la misma iglesia. Si vos consigues un trabajo mejor, yo también me pongo contento, porque somos un cuerpo, somos uno. Yo no tengo que competir o envidiarte, yo tengo que decir, gloria a Dios. Y si vos decís, voy a empezar una empresa, y yo también voy a empezar una empresa, a mí me va mal, y veo que a vos te va bien, me da bronca que te vaya mal, soy un envidioso, ¿o no? Pero ¿por qué no cambiamos esa actitud de decir, al otro le fue bien, a mí yo empecé y me fue mal? ¿Por qué no mejor te acercás y decís, ¿cómo lo lograste, hermano? ¿Sabes que a mí no me sale? ¿Cuáles son los principios que aplicaste? ¿Cuáles son las disciplinas que vos tenés para que te vaya bien? Me gustaría aprender. ¿No es mejor eso? Porque ahí uno se asocia con el exitoso, no lo envidia. Si envidias al exitoso, te va a ir mal. Mejor asociate y preguntale cómo hizo. Y a vos también te va a ir bien. Porque la persona que aplica los mismos principios va a tener los mismos resultados. Gloria a Dios. Hermano, la rivalidad, la división, el sectarismo, la envidia es pecado. Partidarios, sectarismo, también hacen las divisiones. La iglesia, nosotros no nos podemos pelear porque algunos sean de política izquierda, derecha, radical, porque nosotros no tenemos una ideología de este mundo. Esas ideologías pretenden, ¿sabes lo que pretende la ideología filosófica, política y religiosa? Pretende buscar a Dios sin encontrarlo, buscar la prosperidad, el progreso sin Dios. Toda política y toda ideología es escupirle la cara a Dios y decirle, con esta ideología yo voy a lograr lo que con tu palabra debería lograr. Mi política, mi ideología es la palabra de Dios. Esta es mi política, es la del cielo, no es de esta tierra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
mis palabras no son de este mundo. Roma por la fuerza conquistaba, Jesús por el amor. Roma por la fuerza hacía que obedezcan, Jesús a través de su servicio. Los líderes de este mundo se engrandecen porque son servidos. Mírenme como tengo un montón de gente que me sirve. Jesucristo, Él servía a los demás. Y Él demostraba una grandeza que no era de este mundo. Entonces, el sectarismo también es cuando el apóstol Pablo dice: veo que en la iglesia de ustedes, algunos dicen, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y algunos dicen, yo soy de Cristo. ¿No es acaso eso ser sectario? ¿Generar una división en el cuerpo de Cristo? A mí me gusta más el profeta Darío, a mí me gusta más el profeta Duarte, a mí me gusta más el profeta fulanito. Eso no existe en el reino de Dios. Porque como ven, un cuerpo no está dividido, está unido. Las personas que están peleando porque un predicador es mejor, están pecando. Eso es pecado. El pecado siempre es un ladrón que te deja en vergüenza. El pecado siempre es alguien que te ata. El pecado es alguien que te lleva a la incredulidad. ¿Cómo me libero de ese pecado, profeta? Muy fácil, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado, jamás que prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Esa es la solución para estas prácticas. Usted ya sabe, pecados sexuales, los escuchó. Pecados espirituales, los escuchó. Pecados del corazón y relacionales, también los escuchó. Tal vez muchos de ustedes digan, yo estoy en concubinato, no me casé, ya tengo mujer e hijo, estoy en pecado. Escuche bien, porque por ahí algunos se sienten mal por eso. Si vos viniste a Cristo con una familia, sin casarte, con hijos, está bien, Dios te acepta, pero procura casarte, procura agradar a Dios. ¿Sí? Dios no te condena, pero tampoco nos durmamos en los laureles, porque por algo hay un diseño divino. El diseño divino funciona. El hacer como yo quiero no funciona, siempre termina mal. Hacé como Dios te pide y vas a ver la bendición de Dios en tu vida.